Lo que de verdad pensamos que va a ser el futuro, todo lo que es autonomía máxima y automatización máxima, ahí es donde está el reto. Yo siempre digo que me tuve que desintoxicar de ser investigador, porque cuando eres investigador en la universidad todo vale, todo es chulo, todo es motivador. En el mundo industrial no, el mundo industrial te pone en tu sitio, el cliente pone en tu sitio y dice yo quiero que me soluciones este problema. De éxito más grande de Libelium, por poner un caso muy concreto, es zonas de bajas emisiones. Que ChatGPT o la IA generativa es un bebé. Hay tantos avances de lo que se está haciendo que tenemos que empezar a poder defendernos. Entonces, esa capacidad de defensa hay mucho más foco en crear que en proteger. ¿Nos pasa con la inteligencia artificial del cambio climático? Hola a todos, soy David Fernández. Este podcast está realizado y producido por el equipo de La Calle, Agencia de Ideas. Si estás pensando en crear un podcast como este, una campaña online o cualquier otro contenido digital, no lo dudes y ponte en contacto con nosotros en agencialacalle.es. Y también nos puedes encontrar en nuestras redes, que te las dejo por aquí abajo escritas. Y ahora os dejo con el podcast de la semana. ¿Cómo ha sido la entrada de la inteligencia artificial en tu vida? Porque tú vienes de trabajar en todo lo que tiene que ver con IoT a través de tu propia empresa. ¿Cómo es? ¿Cómo entró la inteligencia artificial en la vida de Antonio Jara? Pues la integración de la inteligencia artificial viene de que al final Libelium es una empresa que se centra en capturar datos y como en todo mundo, el primer paso ha sido esa recolección de datos. Nosotros llegó un momento de crisis en la compañía en la que nos dimos cuenta que teníamos una gran cantidad de datos, que estábamos ayudando a muchísimos clientes, tanto industriales como públicos, a recolectar datos, pero no le terminaban de sacar todo el valor que podríamos sacarle. De hecho, Libelium de primeras pensaba que eso lo tendrían que haber hecho otros, pero como vimos que no se terminaba de explotar, pues decidimos dar un paso hacia adelante, no hacerlo solo con nuestros partners, sino también dar nosotros los primeros servicios avanzados de explotación de datos. Entonces, viene por una necesidad clara de que el dato, si se está recolectando y se está haciendo el mecanismo de recolección, si no le das el mecanismo de explotación, pues hace que carezca de sentido. Entonces surge con esa necesidad, surge también ante la demanda y el posicionamiento de Libelium de querer no solo vender hardware, sino también empezar a hacer soluciones más de software, y eso hace que en los últimos 4 años hayamos hecho una evolución y un pivotaje de no solo vender hardware, sino vender hardware extendiéndole con el software. Y obviamente cuando hablamos de software arrancamos con una primera parte que era la plataforma de gestión, pero al final donde está el valor, donde la gente, los clientes ven el valor, es en la inteligencia artificial, que es donde conseguimos sacar ese insight, ese conocimiento, esa respuesta a los retos y a los problemas que tiene con inteligencia artificial. ¿Cuál es el core business de Libelium? El core business de Libelium ahora mismo es, sobre todo, hacer soluciones que atienden problemas medioambientales. Ese es nuestro core business. Nosotros hacemos soluciones y esas soluciones se comporten de dos partes. Una parte software y una parte hardware. La parte hardware es nuestro legacy, que llevamos 18 años fabricando dispositivos IoT. De hecho, somos el primer fabricante de IoT a nivel reconocido mundialmente y uno de los primeros en el mundo de Arduino, Open Hardware, con 18 años de historia, y eso ha llevado a que llevemos un gran legado de soluciones industriales robustas, y la forma de dar soluciones ha sido ese hardware integrándolo con productos de software, incluyendo, por supuesto, modelos de inteligencia artificial, modelos de visualización, reporting, o sea, de hacer informes, que son los que de verdad están dando respuestas a los retos que tienen nuestros clientes. Estás hablando de dispositivos de IoT. Cuéntame un poco cuál es tu historia, de dónde viene Antonio Jara. Pues Antonio Jara viene de la Universidad de Murcia. Al segundo año de carrera empieza a trabajar en la Universidad de Murcia dentro del departamento de informática de sistemas de información, focalizándose sobre todo en cómo conectar a Internet dispositivos. En aquel momento todo el tema de conectar dispositivos con IPv6 e Internet era lo que estaba a nivel de I+D, estamos hablando del año 2015, era lo más relevante. Y claro, desde entonces ya han pasado casi 20 años, pues la evolución fue hacer el doctorado, trabajar en la universidad. A los 25 años ya pues, había hecho el doctorado en informática, había hecho ya un primer máster en inteligencia artificial y especialización en IoT, un máster en dirección de desarrollo de negocio, y ahí fue el momento de decir, hay que romper con solo trabajar en I+D a empezar a resolver retos y problemas en el mundo real. Y en ese momento el IoT siguió siendo mi principal hilo conductor, porque era lo que llevaba desde segundo de carrera especializándome. Cogí la trayectoria de montar una empresa directamente
para conseguir que el producto llegase al mercado y a la vez seguir trabajando en la I+D en un laboratorio de investigación en Suiza. Entonces tuve un momento ahí transicional más o menos entre el 2013 y el 2019 de 6 años entre trabajar en Suiza una vez que había acabado el doctorado y el doctorado en el 13, de montar la empresa, generar todo ese background y a partir de ahí, del 19, justo dejo Suiza, llega el COVID y casualmente tuvimos la gran suerte de pues, entrar en programas que nos ayudaron a entender mejor cómo hacer que Hopu creciese, que era la compañía que establecí, cómo conseguir resolver problemas reales y desde empezar a fabricar el primer producto y estar probando con diferentes versiones de productos de IoT desde el 13 hasta el 19 fue realmente en el 17 cuando llegamos a la conclusión de que había que hacer calidad del aire como producto principal y en el 19 cuando empezamos a darnos cuenta que tenía que ser con inteligencia artificial y tenía que ser con soluciones avanzadas. Y eso fue un poco, y ahí fue el momento, ya obviamente en el año 22 nos integramos con la adquisición de Libelio en un grupo mayor y conseguimos con la fusión y el catapulta que supone una gran compañía como era Libelio, pues atender un mercado más global, conseguir escalar y ser productiva, por lo cual es una vida muy académica, muy orientada a la investigación, con un momento en el que tienes que decir que lo que quieres hacer, quieres que se use en el mundo real, aprender, aparte de equivocarse mucho y explorar y ver varias fuentes de cómo podemos hacer las cosas. Yo siempre digo que me tuve que desintoxicar de ser investigador, porque cuando eres investigador en la universidad todo vale, todo es chulo, todo es motivador, y en el mundo industrial no, en el mundo industrial te pone en tu sitio, el cliente te pone en tu sitio y dice yo quiero que me soluciones este problema, no todo vale, tienes que atender el problema y ahí viene esa trayectoria. Muy bien, y como tú siempre has estado como muy enfocado en todo lo que tiene que ver con las Smart Cities, o a través de tus empresas, ahora con la inteligencia artificial, ¿cómo ves que se va a integrar la inteligencia artificial en las ciudades? Y me voy un poco más allá, más atrás, incluso en las pequeñas ciudades, en los pueblos. La integración de la inteligencia artificial en las ciudades y en los pueblos, de hecho, al final, la inteligencia artificial lo que está haciendo ahora mismo para las ciudades es ayudarles a optimizar y a entender cómo hacer correctamente las inversiones. Siendo muy pragmático y poniendo 3 ejemplos muy claros, por un lado, en el caso de la región de Murcia, se ha creado una plataforma de región que se llama Smart Region, que es una plataforma que lo que hace es justamente habilitar que cualquier ayuntamiento, especialmente los de 5.000 a 20.000 habitantes y los superiores, usen una plataforma común, por lo cual ya cualquier ciudad puede heredar y reutilizar el servicio de optimización de tráfico, servicio de riego, servicio turístico de conteo de personas para saber cuánta afluencia hay en eventos, mercados rurales, conciertos, o sea, todo el tema de turismo. Más allá, a nivel más macro, a nivel europeo, se ha creado las iniciativas de espacios de datos desde la Secretaría Española del Dato, orientadas a habilitar cualquier tipo de solución que requiera mayor calado, y ahí es clave remarcar que hay una inversión gigante en España de crear esos servicios comunes, tanto la Secretaría de Estado como lo que es Segitur, con la Secretaría a nivel de turismo, y finalmente a nivel Europa se ha creado la European Digital Infrastructure Consortium, que lo que busca también es crear esos servicios comunes para poder facilitar que todas las ciudades puedan incorporarse a la optimización y el desarrollo de su gemelo digital en las ciudades. Entonces, al final, es todas las ciudades, dependiendo del ámbito o el nivel que está, tiene un instrumento o tiene un habilitador que le está dando la infraestructura y dando las plataformas y los servicios de IA directamente, según el nivel, pues tienes una entidad u otra, entre todas usan los mismos, lo bueno es que todas usan los mismos estándares, que se llaman tecnologías abiertas como FireWire, y mucho más importante que eso es que todos se centran en casos muy concretos a resolver problemas de budgeting, o sea, de optimización de presupuesto, de obtención de ayudas, de justificación de ayudas, y luego retos que se encuentran comunes, como es poder entender mejor cómo se comporta una ciudad, temas de seguridad, temas de turismo, en temas de eficiencia energética, de eficiencia de recursos hídricos, como el riego, contaminación, etc. Al final hay una serie de necesidades comunes que se está consiguiendo esa economía de escala reutilizándolo, por lo cual a día de hoy sí que tenemos la gran suerte de que estamos empezando a entender problemas reales y el caso de éxito más grande de Libelio, por poner un caso muy concreto, es zonas de bajas emisiones. Zonas de bajas emisiones es un problema de toda Europa, consiste en optimizar la movilidad, o sea, lo típico de reducir velocidad, reducir el acceso de tipo de vehículos, etcétera. Esos
suponen una serie de restricciones comunes para un montón de ciudades, pero cada ciudad tiene su casuística. Entonces, el poder compartir experiencias pues, es un problema común. Ha venido acondicionado porque una inversión pública de 1.500 millones de euros en el que tenían que las ciudades conseguir invertir ese dinero, pero en consecuencia tenían que conseguir unos resultados de reducción de huella de carbono. Ahí es donde la inteligencia artificial y estos productos han cobrado más sentido. Entonces, cuando las ciudades han dicho, por favor, necesito ahora sí, que el dato de calidad del aire tengo que usarlo, el dato de movilidad y tráfico tengo que usarlo, porque si no, los 10-15 millones de euros que me han dado para hacer una nueva zona de carril bici, parking, nuevas infraestructuras como son tranvías, como no consiga esos KPIs, voy a perder esa subvención y se me va a convertir en préstamo con el impacto económico que eso supone. ¿Nos vas a hablar de la inteligencia artificial, del cambio climático? La inteligencia artificial nos va a ayudar, de momento nos está ayudando a comprender cuál es el estado real en el que estamos y nos está ayudando a entender cuál es el impacto real de las inversiones. O sea, yo creo que el gran cambio con el Pacto Verde, que sabéis que es el macroprograma de la Unión Europea con 1 trillón de inversión, que es lo que Úrsula ha propuesto como era su legado y del que cuelga los fondos Next Generation que salieron en el COVID, tiene un objetivo muy claro, tiene unos objetivos clarísimos de reducir un 90% de las emisiones por el 2050, tiene un objetivo muy claro y unos KPIs, y lo que han definido es cómo conseguir que esos objetivos se cumplan a partir de esa inversión, con esas formas de invertir, con el Investment Fund y los diferentes pactos. Entonces, la inteligencia artificial sí nos va a ayudar a atender el cambio climático, o al menos es el único que nos va a mostrar el camino. Obviamente, una vez que conozcamos el camino, que lo sigamos o no, depende de decisiones políticas y de la voluntad de toda la humanidad, pero al menos el tener claro que hay una serie de pasos, tener esa visibilidad, ese conocimiento, es clave. Yo siempre digo que uno de los retos que tenemos en las ciudades es que hay un gran desconocimiento sobre realmente qué está pasando en la ciudad, cuál es la contaminación, el impacto, cuáles son los orígenes de la contaminación, qué impacto tendría de verdad si yo reduzco de repente la velocidad de esta autovía que tenemos detrás de 120 km por hora a 110, cuál es el impacto real, cuánto está contribuyendo eso. Entonces, ahora con la inteligencia artificial sí que conseguimos ya medir eso y conseguimos hacer las optimizaciones más relevantes. Y esto no siempre va de restringir. Hay un caso muy bonito que me gusta mucho, que es un caso de éxito relevante, es la ciudad de Cartagena. La ciudad de Cartagena ha invertido 8 millones de euros en reformas de movilidad, consiguiendo los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sabes cuántas restricciones ha puesto? Ninguna. Lo que ha hecho es crear el bosque romano. Ha conseguido crear un bosque romano, han cogido unas zonas que eran urbanas y las ha vuelto a naturalizar, ha conseguido crear un espacio único a la hora de caminar, un nuevo pulmón para Cartagena, que teniendo en cuenta ya las restricciones que tenía por seguridad de acceso a Cartagena no han visto necesario, sí se han optimizado nuevas habilitaciones de carriles bici, hacer la ciudad más caminable, habitar estos espacios verdes como es el bosque romano, y han conseguido 5 millones del bosque romano, otros 8 millones en movilidad, solo dando beneficios para el ayuntamiento, solo dando beneficios para el pueblo. Por lo cual no va siempre de restricciones. No hay que ver esto como el Pacto Verde de estos son restricciones, nos quieren. Todo lo contrario, es una vez que yo comprendo cuál es el caso de éxito, voy a hacer. Hay otro caso muy bonito de la ciudad de Cartagena que recibió de hecho el premio de Le Monde a mayor innovación urbana, que es que tenían un solar, que tuvieron que decidir si hacían una zona verde, un centro comercial, o si tenían que coger directamente y habilitarlo para hacer un estadio de fútbol o cualquier uso lúdico. Y se hizo con inteligencia artificial y recibió un premio como innovación urbana por el periódico Le Monde, porque fue el primer caso donde un ayuntamiento usaba la IA, usaba los datos para decidir cómo hacer. Al final se hizo el parque y es un caso muy interesante donde decía, claro, tengo que optimizar el empleo, pero tengo que optimizar salud, pero tengo que optimizar inversión, economía, y vieron que en ese momento lo que interesaba era eso. Pues ese tipo de ejemplos, el invertir con cabeza, el hacer acciones con cabeza y entender que, por ejemplo, habilitar una zona urbana, convertirla de nuevo en naturalizarla y hacer un bosque que sea un nuevo pulmón, compensa sobremanera mucho más que restringir el acceso a la ciudad, una ciudad con muchísima gente que trabaja en el puerto, grandes industrias, Repsol, Navantia, etcétera, no tenía sentido. Sin embargo, la ciudad va a cumplir sus objetivos y a día de hoy es un caso referente y de éxito en Europa y es una ciudad sin restricciones.
¿Qué otras oportunidades ves tú para las empresas, tú como empresario, para los emprendedores, a la hora de aprovechar la inteligencia artificial o de generar modelos de negocio que nazcan de la inteligencia artificial? O sea, lo bonito de la inteligencia artificial como negocio es que hay tantísimo por hacer, hay tantísimas oportunidades. O sea, creo que no nos damos cuenta que ChatGPT o la IA generativa es un bebé. O sea, la IA generativa, con la visión que hay de lo que tiene que hacer, que es automatizar todas las actividades y trabajos humanos, realmente a crear mucho más. A día de hoy lo que está haciendo es el inicio, que es, pues lee, es capaz de generar textos con algunos bias, es capaz de montar imágenes con algunas alucinaciones, pero eso es el inicio. O sea, realmente todo el potencial de generación, no solo de contenido, sino de la ejecución de tareas y de la optimización es abismal. Lo que pasa es que tenemos que ser capaces de abrazarla, igual que a día de hoy Internet es un aliado de muchísimas empresas y no es un enemigo, es un aliado. Tenemos que conseguir que igual, pero al principio parecía que comprar o vender en Internet o que los medios fuesen accesibles por Internet era un reto para el mercado convencional. Lo que tenemos que conseguir es abrazarla. Entonces, la gran pregunta es el que mejor tenga la visión de hacia dónde va a estar la inteligencia artificial y cuál es de verdad, no lo que hacemos hoy con soluciones como ChatGPT o Generative AI, sino lo que de verdad pensamos que va a ser el futuro, vehículo autónomo, temas de delivery autónomo, trabajos autónomos, todo lo que es autonomía máxima y automatización máxima, ahí es donde está el reto. Y obviamente el trabajo que ahí se necesita es que todos esos servicios al final requieren de un montón de productos y soluciones alrededor que hagan uso de ella. Si tuvieras que elegir dónde poner tu dinero, ¿qué tipo de startup buscarías? Para mí a día de hoy, ciberseguridad es la clave. Creo que estamos en un momento donde el mayor reto que tenemos y donde Europa, ya hablo como europeo, tenemos la confianza mundial y donde hay un montón de retos geopolíticos, es que a día de hoy hay que invertir en defensa y en ciberseguridad. O sea, a día de hoy va tan rápida la tecnología, hay tantos avances de todo lo que de lo que se está haciendo, que tenemos que empezar a poder defendernos. Entonces, esa capacidad de defensa es lo que creo que hay mucho más foco en crear que en proteger. Entonces, obviamente hay mucho interés también en proteger, pero como hay tanta gente creando, creo que el punto de proteger es primero horizontal, o sea, todas las soluciones, sea la que sea, es apta para ser cliente o receptora de un producto de protección, de un producto de ciberseguridad en este caso, por lo cual para mí algo que crea que Europa es relevante, de hecho estamos en Málaga, sabéis que los headquarters de Google Cyber Security están aquí, en Málaga, se adquirió una empresa malagueña que era Virus Total, que es un ejemplo único de una empresa que se ha podido de Ispasec, adquirir un producto como era Virus Total, que al fin y al cabo es una cosa que cualquiera que lo cuente, pues es un software que hizo de poner 20 o 30 antivirus en paralelo y coger y fusionarlos. Ahora lo piensa y dice, pues esto con ChatGPT, cojo los 20 logs de los 20 antivirus y digo, hay un informe conjunto, algo que a día de hoy parecería simple, pero es una brillante idea, y eso es que hace que hoy sea un hub tecnológico de ciberseguridad. El hub tecnológico de ciberseguridad más importante de Europa es Israel. Y está claramente la necesidad de que Málaga, España, es el que tiene que ser. Y no hay que olvidarse que, y esto es algo a reconocer al Gobierno de España, que es el Instituto de Ciberseguridad, INCIBE, es el líder en Europa de capitalización e impulso de empresas de ciberseguridad, con un fondo de 1.000 millones de euros de desarrollo, que es el proyecto Gloria. Por lo cual, estamos hablando de un gran impulso, una oportunidad única, un ecosistema como que tener a Google Ciberseguridad aquí en Málaga. Estamos hablando de un hub tecnológico, estamos hablando de una administración pública que no es solo INCIBE con sus compras públicas innovadoras, sino estamos hablando de todo el aval europeo como hub, por lo cual para mí, como emprendedor, donde creo que podría aportar más es ciberseguridad. Antes has hablado de defensa, estás hablando de defensa cibernética y de defensa también armamentística, entiendo. ¿Cómo ves ese futuro de mezclar lo que es la industria de armamentística con la inteligencia artificial? Pues la verdad que
la industria armamentística ya a día de hoy, de hecho es bien sabido, se basa en inteligencia artificial. Las noticias recientes que teníamos donde estaba el DOME, el escudo de hierro recientemente en Israel, esa gran efectividad de que pudiesen minimizar los retos y el riesgo y el intento de ataque, es un ejemplo. Al final, esa capacidad de seguir una trayectoria, localizar, planificar cómo mando un cohete que justo tiene que explotar a una distancia de menos de X metros, eso es todo algoritmia, inteligencia artificial, cálculo, computer vision y no de uno en uno, sino con 400 a la vez. Entonces, la prueba más evidente es que la última noticia que hemos tenido en el mundo de intento de hackeo a nivel físico se ha resultado con la inteligencia artificial. Y luego, si lo pensamos en más allá, toda la defensa física se tiene que basar en la optimización de análisis de señales, mucho computer vision. No es, por ejemplo, 10 fronteras, es muy difícil poner toda esa visión, porque tienes que tener cámaras, ese análisis por radar, todo ese procesamiento automatizado es la clave, porque no tienes ojos, ni el foco, ni la atención de poder cubrir todos esos terrenos. Por lo cual, la parte de defensa obvia, porque tenemos fronteras físicas, la parte de fronteras cibernéticas son peores aún, porque no existe tal frontera y tenemos casos donde pueden haber muchísimas vulnerabilidades. Y vamos, volviendo a un caso pragmático como es Murcia, caso como Torre Pacheco. Torre Pacheco, la pregunta del millón, ¿qué hay detrás del ataque cibernético de Torre Pacheco? Pues a mí, si tuvieses que preguntarme, además hablando con gente de Human Intelligence, de la parte más de inteligencia humana, ciberseguridad, es claramente uno de los usos de esos datos es reclutamiento. Porque tú tienes una de las ciudades con mayor índice de inmigración marroquí o árabe, tienes claramente una capacidad de acceder a todos los datos, sabes qué subvenciones reciben, qué ayuda reciben, cuántos hijos tienen, nivel económico, dónde viven, todos los datos. Por lo cual, si tú quieres reclutar, acabas de obtener toda la información de una gran cantidad de personas vulnerables. Por lo cual, es un ejemplo muy pragmático. O sea, estamos hablando de un ejemplo cibernético que no es solamente teóricamente es un big log que cojo, accedo a los datos. De hecho, los datos de Torre Pacheco ya están disponibles en Internet. O sea, hay muchos disponibles. De hecho, yo mismo he encontrado algún leak y lo he compartido con la comunidad autónoma para facilitar la defensa de la región de Murcia. Pues los datos están. Y tú me preguntas a mí, si eres un poco mal pensado, sabiendo el contexto geopolítico, datos y usos que se le puede dar a ese dato, reclutamiento. Bueno, tu empresa Libelium opera a nivel global, tienes una visión de lo que es el mundo y la geopolítica desde diferentes perspectivas y muy amplia. Entiendo que basas en eso lo que estás comentando. No, yo esto lo baso de información directamente de inteligencia, porque eso es evidente. Y es evidente. Cambiando un poquito de tema, ¿cómo lleváis en tu empresa y cómo ves a nivel general el tema de captación de talento? Pues el tema de captación de talento, sinceramente, tenemos la gran suerte en Murcia, que somos una de las grandes, nosotros estamos entre Murcia y Zaragoza, y en tanto en Murcia como Zaragoza tenemos la gran suerte de que somos empresas reconocidas, con una alta reputación, donde pues los estudiantes de las escuelas de ingeniería y politécnicas tanto pues reconocen como un lugar de referencia para ir a trabajar. Entonces tenemos la gran suerte de contar con una alta adquisición de talento novel. Yo creo que realmente el reto nuestro del talento, tenemos mucha virtud en cuanto a la adquisición de talento nuevo, porque somos empresas atractivas y siempre pues atrae más ir a trabajar a una empresa que está escalando, que hace proyectos relevantes, interesa mucho más que irse a trabajar a una empresa internacional donde a lo mejor no van a tener tanta posibilidad de poder explorar diferentes puestos de trabajo y crecer más. El reto está en la retención. Yo creo que al día de hoy somos una fábrica de tanto talento en la región de Murcia, o en España en general, o en Aragón, que todas las grandes compañías ven un gran potencial en la adquisición de ese talento que se forma, y esa es la gran fuga de cerebros. Y obviamente
desde que se ha habilitado el teletrabajo como una norma, y sobre todo en el mundo tecnológico, pues mucho más difícil el conseguir esa retención a medio plazo, porque estamos hablando de competir sin fronteras a cualquier empresa en cualquier tipo de dominio económico, ¿no? Por lo cual poder trabajar para Estados Unidos desde la manga, pues es muy retador, porque no estás pagando ni la renta, ni el nivel de vida, ni los costes que supone vivir en Silicon Valley, ¿no? Entonces hay una diferencia, ya se rompen los moldes de coste de vida versus renta, y eso sí que genera una gran diferencia. Como empresario y como emprendedor, para mí está claro, a mí que una persona evolucione en su carrera profesional yéndose a una corporate internacional con un alto cargo, demuestra que hemos hecho un buen trabajo. Hemos conseguido formar a una persona, hemos conseguido habilitarle un mundo, hemos conseguido hacer nuestro trabajo de escalarlo y darle una capitalización. Obviamente promovemos y buscamos ser esa gran empresa que también atraiga y retenga, y cada vez lo conseguimos más, pero tenemos esa virtud: mucha captación y mucho acceso a personal muy motivado de reciente egresión universitaria, mucha dificultad para conseguir a largo plazo retención y escalado, teniendo en cuenta todas las amenazas que tenemos del mundo globalizado que tenemos ahora mismo. Antonio, por ir terminando, una recomendación en cuanto a formación o a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial de cara a esos ingenieros que están a punto de salir, que pueden ser tus futuros empleados. O sea, yo creo que a día de hoy la formación, de hecho, es un mundo que no para de evolucionar, y si te soy sincero, creo que ahora mismo volvemos a los cimientos, donde formarse en tecnologías concretas carece de sentido. O sea, hay que hacerlo, pero no es como la recomendación de haz esto concretamente, porque a día de hoy pues formaciones de librerías, entornos de desarrollo, a día de hoy incluso con los entornos de ChatGPT o similar, incluso Copilot y tal, te codifica cursos de Python, lo cual especificar tecnologías, no recomiendo que nadie se saque no sé, si una vez que tenga un conocimiento base no hace falta que se especialice, pero sí que creo que hace falta mucho más en ciertas skills que cada vez se exigen más, que es gestión de proyectos. Hay certificaciones muy interesantes, como es el PMP, Project Management Professional, o el PRINCE2, que es equivalente, o el PM2, que es el que hace el Project Management de la Comisión Europea, que es gratuito. Entonces, ese tipo de certificaciones de gestión de proyectos las recomiendo. Son certificaciones que se pueden conseguir incluso con las ayudas. Hay formaciones ya de estas apoyadas por los servicios de empleo y formación que fomentan ese tipo de certificaciones. Por eso, y obviamente también por ese punto que te comento, otras skills serían temas de agilidad, porque cada vez el dinero y la agilidad es clave. No podemos ya hacer proyectos tan largos, sino hay que empezar a aprender a fallar rápido, probar rápido. Entonces, todo lo que son tecnologías tipo Kanban, Scrum, Safe, todo eso también muy recomendable, porque te da skills de gestión, skills de pensar rápido, skills de encontrar requisitos. Y finalmente, otras que considero son vitales o muy importantes son ciberseguridad. O sea, al final, todo el mundo debe tener un conocimiento básico de ciberseguridad. A día de hoy pues ya hay promociones de cursos de ciberseguridad desde 10 euros, con reconocimiento como el F Council u otras certificaciones, por lo cual, para mí, gestión de proyectos es la primera, porque a ser un PMP, por ejemplo, pues hasta la gente en LinkedIn pone en su título: me llamo Pepito Gris, PMP, ¿sabes? O sea, lo ponen a la altura de tener un MBA o ser doctor. O sea, es una certificación que te sacas estudiando un mes, y sin embargo el mercado lo valora mucho. La otra es, si eres informático o ingeniero o incluso biólogo, pero quieres Agile, es una forma de pensar muy complementario. La parte de PMP es general, no va de programación, PMP va de gestionar en general. Si es informático, sí que lo complementaría con alguna de las técnicas aplicadas a informática, como es Agile, Scrum, Safe, Kanban, etc. Y el último, insisto, ciberseguridad. Hay muchísima variedad, pero ser capaz de hacer assessment de ciberseguridad, incluso entender las herramientas que existen a día de hoy para hacer un assessment de penetración, de testeo, las mejores prácticas, pues creo que es vital. Creo que es vital, porque al final, como digo, existe mucha más fuerza en intentar explorar esas vulnerabilidades, por lo cual cualquier producto que se haga, si no tiene un mínimo de nociones sobre esa seguridad o ciberseguridad,
hace que el producto ya pierda mucho valor. Genial, pues Antonio Jara, muchísimas gracias y todo el éxito en tus Gracias a ti. empresariales.